Hola, en este video vamos a ver desde el apunte las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son razones, como ya lo vimos en otro video, que se dan, divisiones, relaciones, que se dan entre los lados de un triángulo. Teniendo un ángulo de un triángulo, puedo determinar quién es el cateto opuesto, el cateto adyacente, que es el que está al lado, y la hipotenusa. Si yo mirara desde el otro ángulo, este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto y la hipotenusa seguiría siendo la misma. Este recuadro les recomiendo que lo copien para tenerlo a mano. Nosotros lo vamos a estar usando en los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Ustedes en el cuadernillo lo tienen explicado completo. Acá lo vamos a volver a resolver para que ya les quede resuelto. Digamos, no voy a leer lo que escribí, sino que lo vuelvo a explicar. Arrancamos. Lo primero que hago es mirar el triángulo, identificar el ángulo con el que tengo que trabajar o el que tengo que calcular, en este caso me lo da. Del ángulo, el X es el cateto opuesto. Y esto que está acá, el 12, es la hipotenusa. Me voy a fijar en el apunte quién me relaciona cateto opuesto con hipotenusa. Fíjense que es el seno. No me serviría el cateto adyacente sobre hipotenusa porque el cateto adyacente en mi dibujo no lo tengo. Entonces tendría que escribir yo la fórmula del seno y con eso arrancar. Ténganme paciencia con la hojita. Ahí está. Entonces voy a poner seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Solo escribo la fórmula. Ahora la reemplazo. Seno de alfa de 32 grados. Mi alfa, mi ángulo en cuestión es el 32 grados. Cateto opuesto es X y la hipotenusa es 12. Solo reemplacé. Para despejar esta X, simplemente este 12 que está dividiendo lo voy a despejar multiplicando. Es decir, seno de 32 por 12 es igual a X. Y voy a sacar la cuenta en la calculadora. Seno de 32. Si mi calculadora pone paréntesis luego del seno, voy a cerrar el paréntesis. Si me pusiera paréntesis acá mi calculadora, lo voy a cerrar inmediatamente acá. Si no va a ser 32 por 12 y después le va a ser el seno, y eso está mal. Seno de 32 por 12. En general las calculadoras que tienen ustedes no lo hace, pero por las dudas que alguno tenga alguna en particular como la mía, por ejemplo. Esto me da 6,359, es decir, 6,36 centímetros. Esta es la medida que tiene este lado. Calculé la medida del lado que se me pide acá. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí tienen toda la explicación del cuadernillo. Acá hay un error en el cuadernillo, por favor arréglenlo. Esto es 6,32. 36, perdón. Vamos con el siguiente. Ejemplo 2. Dibujito. Miro lo que tengo en el dibujito. Me ubico en el ángulo primero. Tengo este ángulo. De este ángulo este es el cateto opuesto. Y de este ángulo este es el cateto adyacente. La hipotenusa en este caso no tiene nada que ver. Si yo miro en la fórmula que las tengo acá, cateto opuesto y cateto adyacente lo relaciona a la tangente. Entonces voy a escribir eso. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, tangente de 50 es igual al cateto opuesto, que es 6,5, sobre el cateto adyacente, que es X. Fíjense que acá la incógnita está abajo. Yo no puedo tener la incógnita abajo. Para despejarla la voy a despejar multiplicando del otro lado. Tangente de 50 por X es igual a 6,5. Y ahora voy a despejar la tangente de 50 para poder dejar sola la X. Voy a dividir o así, o como me gusta a mí, así, sobre tangente de 50. Y voy a sacar la cuenta. Saco la cuenta y pongo 6,5 en la calculadora dividido la tangente de 50. Aplico el igual y me dice 5,454. 45. Esa es la medida de este lado que se nos pedía. Perfecto, vamos con el otro ejercicio. Tercer ejercicio que se nos propone. Vuelvo a mirar el ángulo. Acá tengo que calcular el ángulo. Recordemos que usamos
las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas inversas, ahora vamos a ver. Tengo la hipotenusa y tengo el cateto adyacente. Por acá abajo tenemos la formulita, hipotenusa y cateto adyacente, y lo relaciona el coseno. Entonces voy a escribir la fórmula del coseno. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora voy a reemplazar. Coseno de x es igual a 16 sobre 20. Cuando yo tengo que calcular un ángulo, lo que hago es aplicar shift tangente en la calculadora, o lo que se llama shift coseno en la calculadora, o lo que estoy queriendo saber es cuál es el ángulo que aplicándole el coseno me da esto. ¿Está bien? Entonces eso se llama arcoseno. Vamos a ver que lo que hago en la calculadora en realidad para saber el x es 16 dividido 20. Eso me da un valor. Yo no lo toco en la calculadora, me dio 0,8. No lo toco. Y aplico shift coseno, en este caso, porque estamos con el coseno, y eso me da el ángulo. Pero resulta que me dice 36,86989765. No, yo lo quiero en grados, minutos y segundos. Entonces aprieto la tecla de grados, minutos y segundos. Me da 36 grados, 52 minutos, 11,63, es decir, 12 segundos. Y ahí encontré el ángulo que se me está pidiendo. Esta vez se me pedía el ángulo X. Bien, esto lo dimos cuando hicimos el cálculo con la calculadora. Cualquier cosa lo repasan. Bien, vamos con otro ejemplo o ejercicio. De todas maneras, toda esta explicación que yo hago en forma oral y escrita acá la tienen desarrollada en el cuadernillo. Vamos a hacer los ejercicios que se nos proponen en el ejercicio 9. En el ejercicio A se nos pide, nos da un ángulo, nos da el cateto adyacente, porque fíjense que es el de al lado, y nos da la hipotenusa. Cateto adyacente e hipotenusa lo relaciona el coseno. Eso lo tengo que tener re claro. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora voy a reemplazar coseno de 36 grados 15 minutos es igual al cateto adyacente, que es 32 sobre x. Recordemos que cuando tengo la x debajo, la voy a despejar multiplicando del otro lado, es decir, me va a quedar coseno de 36 grados 15 minutos por x es igual a 32. Y ahora voy a despejar el coseno. X es igual a 32 sobre el coseno de 36 grados 15 minutos. Bastará para despejar la x que haga la cuenta. 32 dividido coseno de 36 grados 15 minutos. Eso me da 39, es un lado, lo voy a redondear con dos decimales, 39,68068, en este caso metros. Esa es la respuesta a mi ejercicio. Vamos con el B. En el ejercicio B tenemos un ángulo que calcular y tenemos su cateto opuesto, el que está enfrente, y el cateto adyacente, que es el que está al lado. Esto lo relaciona a la tangente del ángulo. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Voy a reemplazar. Tangente de x es igual a 12 sobre 15. Para despejar algo que está dentro de una tangente, recordemos que voy a usar el arco tangente, que se calcula con shift tangente. Voy a hacer 12 dividido 15 es igual. Y ahora voy a poner shift tangente en la calculadora, recordando que lo que me da es un ángulo. Lo que me da es 38,659 y pico. Aplico la tecla de grados y me dice 38 grados, 39 minutos, 35,31, es decir, 35 segundos. Vamos con el ejercicio C. Bueno, este ejercicio C nos da un ángulo de 21, tengo el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto también. Cateto opuesto y cateto adyacente lo relaciona la tangente del ángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente.
La tangente de 21 es igual al cateto opuesto, que es x, sobre el cateto adyacente, que es 18. Para despejar esta x, simplemente despejo el 18. Tangente de 21 por 18 es igual a x. Entonces hago la cuenta en la calculadora. Tangente de 21 por 18 y me da 6,909, es decir, 6,91. En este caso, centímetros igual a x. Esto me dio esta medida de este lado de acá. Bien. Espero que les haya quedado claro esta parte del apunte. Esta parte es muy importante porque después con esto vamos a calcular, vamos a resolver los problemas y demás. Nos vemos en un próximo video.